Hola clase, espero que estén bien. Hoy vamos a resolver un problema muy interesante sobre capacitores y nació por la propuesta de un estudiante que nos dijo lo siguiente. Un capacitor de placas paralelas se carga con una batería y se mantiene conectada a esta. Después se duplica la distancia de separación entre las placas. ¿Cómo cambia el campo eléctrico, la carga entre las placas y la energía total? Dice que expliquemos el razonamiento para que justamente no haya tantas dudas. Bueno, como situación inicial tenemos que entender lo siguiente. El capacitor sigue conectado a la pila durante todo este proceso. Esto significa de que el voltaje entre las placas no va a cambiar. La pila es como que va a forzar a que el voltaje se mantenga constante. Y esto le va a dar un contexto muy importante a lo que es el ejercicio. Luego tenemos de que la separación inicial entre las placas lo vamos a denominar D. Como tenemos en el dibujo, en el esquema, en el caso 1, tenemos el voltaje, una llavecita y nosotros también tenemos una distancia 1, que es la distancia original entre las placas. Luego tenemos en el caso 2 la segunda imagen, el voltaje, la llavecita y el doble de distancia, el cual va a ser el D' es igual a 2 por la distancia. Y como breve respuesta, lo que pasa es que se va a duplicar la distancia de separación entre las placas, como lo dice el enunciado. Esta nueva separación la vamos a llamar D'. Y como condición clave, el capacitor sigue conectado a la batería, eso hay que acordarse. El voltaje no va a cambiar, es fijo y lo impone la propia batería. Bien, para empezar vamos a hablar de la capacitancia inicial. Vamos a desglosar paso a paso el ejercicio para obtener la respuesta para que el estudiante pueda entender mejor este tipo de ejercicios con placas paralelas. ¿Qué pasa con la capacitancia? Obviamente si queremos calcularla usamos la fórmula de la capacitancia, que es igual a el epsilon sub 0 por el área dividido la distancia, que básicamente usamos esta ecuación para aclarar de que depende de su geometría, en donde el epsilon sub 0 es la permitibilidad del vacío, el A es el área de las placas y la D es la distancia entre las placas. Ahora bien, si lo resolvemos rápido podemos obtener de que la capacitancia va a ser la capacitancia dividido 2 o 1/2 por la capacitancia, pero vamos a desglosarlo un poquito para que se entienda mejor. Obviamente tenemos que empezar a entender de que si hablamos de la capacitancia tenemos nuevos datos, tenemos que empezar a reemplazarlos en la ecuación, por eso ponemos capacitancia prima. Y tenemos los mismos datos de arriba y lo que hacemos es agregarle la distancia, la nueva distancia, que sería el 2 por distancia. Esto lo podemos sacar o arreglar un poquito y nos queda 1/2 por el epsilon sub 0 por el área dividido la distancia. Y si vemos acá tenemos de que esto es lo mismo que la ecuación original, así que esto es la capacitancia, por lo cual nos queda 1/2 por la capacitancia. Por lo cual la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia D. Y si duplicamos la distancia, o sea que sea D, pasa a 2D, la capacitancia se reduce a la mitad. Vamos a imaginarlo como un globo. Si lo estiramos, le cuesta más almacenar el aire. Lo mismo pasa con el capacitor. Alejar las placas reduce su capacidad de almacenar la carga. Ahora pasemos a lo que es la carga en las placas. ¿Qué pasa? Acá tenemos la propia ecuación y nosotros tenemos que entender de que tenemos que calcular con los nuevos valores del segundo caso, que sería la nueva distancia. Pero como el potencial primo es igual a la diferencia potencial, justamente es constante entre estos circuitos, y además de que conocemos la capacitancia prima, nos queda sustituir. Tenemos 1/2 por la capacitancia, va a ser igual a ¿quién? A la carga prima por el voltaje. Ahora, de la ecuación original, sabemos de que la capacitancia ya la conocemos, podemos despejar esta capacitancia de esta ecuación y nos queda lo siguiente. Volvemos a casi la misma ecuación. Entonces, ¿qué pasó con la carga? El voltaje es constante por la pila y la capacitancia se redujo a la mitad. Entonces acá vemos que podemos despejar un poquito, ponemos justamente sustituir los valores del voltaje porque se repiten a ambos lados y nos queda, ordenando mejor la ecuación, que se reduce a la mitad. Bien, acá podemos ver los pasitos por si nos confundimos, podemos poner pausa al video, verlo más tranquilos. Y ahora analicemos un poquito qué pasa con lo que es el campo eléctrico.
Acá recordemos que el campo eléctrico, su fórmula es: el campo eléctrico es igual al voltaje dividido la distancia. Pero también recordemos que el campo eléctrico se puede representar de la siguiente manera, que está acá abajo, en donde es la densidad de la carga superficial, todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nuestro campo eléctrico disminuye, ¿no? Nos queda de la siguiente manera. Acá ya lo que hicimos fue adelantar algunos pasitos y poner que el voltaje va a ser igual a dividido la distancia, pero la nueva distancia, la distancia 2D. Además, tengamos en cuenta que el área no cambia, por lo tanto la densidad de la carga es sigma, y nos queda lo siguiente de acá arriba, y obtenemos de que justamente el nuevo campo eléctrico va a ser la mitad. Y esto ocurre ¿por qué? Porque la distancia entre las placas de un capacitor, manteniéndolo conectado a una batería, el campo eléctrico entre las placas se reduce a la mitad, justamente porque el voltaje es constante y el campo es inversamente proporcional a la distancia. Y por último tenemos la energía almacenada. Para esto tenemos diferentes formas, 3 formas equivalentes para escribirla, pero dado que el capacitor está conectado a la batería, el voltaje, que es la V corta, se mantiene constante. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación que más nos conviene, que es esta de acá. Para eso vamos a utilizar justamente la ecuación original, que involucra la capacitancia y el voltaje, y vamos a sustituir lo que es la capacitancia prima por el 1/2 por capacitancia y el voltaje, que sabemos que es constante. Y por eso nos queda entre paréntesis acá, después nos quedan 3 corchetes, y obtenemos que la energía prima va a ser igual a ¿qué? A 1/2 por la energía. ¿Pero por qué ocurre esto? Justamente para que lo entiendan mejor, la energía almacenada en un capacitor es energía potencial eléctrica, y si duplicamos su distancia, la capacitancia disminuye. O sea que el capacitor pierde capacidad de almacenar energía. Y como el voltaje es constante, la energía almacenada disminuye porque depende directamente de la capacitancia. Pero para una explicación física, y aunque sea coherente, al separar las placas se realiza trabajo, que justamente este va en contra de la fuerza de atracción entre ellas. Este trabajo es realizado por un agente externo que separa las placas, pero la batería no aporta energía extra para mantener el voltaje constante. En cambio, la energía almacenada en el capacitor va a disminuir. Y acá tenemos una pregunta extra. ¿A dónde se fue esa energía? ¿Qué pasó? Y acá comprendemos de que el sistema, como les dije antes, realiza el trabajo para realizar las placas que se traen con la fuerza de la batería que mantiene el voltaje constante. Por eso decimos que cuando se duplica la distancia entre las placas de un capacitor manteniéndolo conectado a una batería, la energía almacenada se reduce a la mitad. Debido a la capacitancia disminuye y el voltaje se mantiene constante. Es como mucho más de lo que dije antes, pero bueno, era para aclarar un poquito. Ante la duda, estamos abiertos a más dudas y consignas, así que gracias por la participación.